Tomémonos un tiempo hoy para estudiar la enseñanza de Dios a través de la Biblia, con el sermón titulado La fe y la obediencia. Hermanos, ¿qué clase de Dios creen que es Dios? Dios dio a conocer el fin desde el principio, ¿y qué hay de las cosas por venir? ¿No dice la Biblia que Dios ya lo dio a conocer todo desde la antigüedad? Además, ¿no testifica también la Biblia que Dios vino a esta tierra en esta época para buscar y salvar a sus hijos perdidos? Con esto, no podemos llegar a comprender y creer que los 66 libros de la Biblia fueron escritos para la salvación de los hijos de Dios. Así pues, ¿no deberíamos convertirnos en hijos obedientes que aceptan y siguen las enseñanzas de Dios contenidas en los 66 libros de la Biblia, tal como son, sin añadir ni quitarles? Es la fe la que explica los asuntos del mundo invisible. Cuando la fe se manifiesta en el mundo tangible, puede entenderse como resultado de la obediencia. Cuando miramos Hebreos capítulo 11, que se considera el capítulo sobre la fe, podemos encontrar todas las respuestas sobre cómo obedecer adecuadamente la palabra de Dios. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sara. ¿No podemos ver que todas estas personas llevaron a cabo actos de obediencia? Para guiarnos por el camino del reino de los cielos, Dios destruyó todos los malvados planes de Satanás y entregó a sus hijos las valiosas enseñanzas de Dios conocidas como la Biblia. El contenido de la Biblia también describe cómo Satanás nos obstaculizará y cómo podemos frustrar los malvados planes de Satanás. Por lo tanto, para recorrer completamente el camino de la fe sin fallar, ¿no deberíamos aprender a dedicarnos a las enseñanzas de la Biblia? A través de esto podemos entender la razón por la que debemos obedecer la palabra de Dios. Ahora bien, si examinamos detenidamente la razón por la que no obedecemos sus palabras, podremos darnos cuenta de que aunque Dios nos da sus palabras, cuando creemos que nuestras propias experiencias nos dan un mejor entendimiento que la palabra de Dios, los actos de desobediencia se manifiestan naturalmente. Si esto ocurre, podemos considerarlo como una prueba de que nuestra fe en Dios se ha vuelto difusa. Por lo tanto, podemos ver que la fe y la obediencia son dos ruedas inseparables que siempre van juntas. Los que tienen fe pueden obedecer bien, y no es exagerado decir que los que obedecen son personas que tienen fe. Reflexionemos hoy sobre estos asuntos mirando juntos la palabra de Dios. Permítanme contarles una historia de la dinastía Joseon. Había un oficial de alto rango que tenía muchos sirvientes. Un día, pensó en la vida de sus sirvientes y en la vida de los nobles. Se preguntó, todos somos seres humanos. ¿Por qué los sirvientes tienen que trabajar en duras condiciones y los nobles son servidos? Con este pensamiento, reunió a todos sus servidores para concederles la libertad. Dijo, mañana quemaré todos los documentos relacionados con su servidumbre, y luego se convertirán en ciudadanos libres y podrán irse por su propia voluntad. Pero antes de eso, solo tengo una última petición que hacerles. Hay mucha paja en el granero. Enróllenla para hacer una cuerda y háganla lo más delgada posible. Ya sea que trabajen en ello toda la noche o solo un poco, eso depende de ustedes, pero asegúrense de juntar toda la cuerda en el patio antes de partir mañana por la mañana. Él les instruyó de esta manera. Como era la última orden del amo, los sirvientes comenzaron a trenzar la paja para hacer la cuerda. Algunos lo hicieron apresuradamente, mientras que otros la trenzaron para hacer finas y largas cuerdas, exactamente como el amo les había ordenado. Entonces el amo colocó un gran cofre de dinero delante de los sirvientes y dijo,
está lleno de monedas, así que tomen tantas como puedan ensartar en la cuerda de paja que han trenzado. Los que la trenzaron toscamente, sin prestar atención a las instrucciones del amo, terminaron con una cuerda gruesa. ¿No es mucho más fácil trenzar la cuerda cuando es más gruesa? Sin embargo, como era tan gruesa, no cabía por el agujero de la moneda. Hubo algunos sirvientes que pensaron, me voy mañana. ¿Por qué molestarse en trenzar esta cuerda? ¿Cómo me beneficiará? Y así solo hicieron una cuerda corta. Esos sirvientes solo podían ensartar tantas monedas como les permitiera la longitud de su cuerda. Sin embargo, los que siguieron diligentemente las instrucciones del amo, trabajando durante la noche para hacer la cuerda lo más delgada y larga posible, pudieron ensartar y tomar tantas monedas como la longitud de su cuerda. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos ordena hacer algo, no es para su beneficio, sino enteramente para nuestro beneficio. Siempre debemos tener esto en cuenta. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para desobedecer. Consideremos cuidadosamente que cuando obedezcamos el mandato de Dios, Dios nos otorgará tesoros mucho más magníficos en el reino de los cielos que no se pueden comparar con un manojo de monedas. En la historia, algunos sirvientes hicieron la cuerda apresuradamente y otros se vieron atrapados en sus propios pensamientos e ignoraron la orden del amo, haciendo que la cuerda fuera gruesa y descuidada. Había todo tipo de personas, pero en última instancia, aquellos que escucharon sinceramente y obedecieron las palabras del amo, pensando, he vivido de la generosidad del amo durante décadas. Como me voy mañana y esta es su última orden, al menos lo haré correctamente antes de irme. Así, los que trabajaron diligentemente toda la noche para hacer una cuerda de 10 metros de largo pudieron tomar tantas monedas como cabían en su cuerda, mientras que los que acortaron su cuerda solo pudieron tomar tantas monedas como la longitud de su cuerda lo permitiera. Hermanos, lo mismo ocurre con el mandamiento de Dios. Siempre que Dios nos ordena hacer algo, es enteramente para nuestra salvación y beneficio. Por lo tanto, debemos eliminar todo lo que pueda llevarnos a cometer cualquier acto de desobediencia. ¿No sería la forma más bendita de vivir nuestra vida? Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 22. Echemos un vistazo al capítulo 22 versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, es decir, la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No añadan ni quiten nada, sino obedezcan los mandamientos de Dios tal como son. En otras palabras, no mezclen en la palabra de Dios sus propios pensamientos, opiniones o ideologías y filosofías humanas. Dios nos instruyó, den a conocer mis palabras a todos los pueblos, tal como les he mandado. En esta época, Satanás, el diablo, está desatando un sinfín de pruebas, acechanzas, obstrucciones y obstáculos para impedir que el pueblo celestial entre en el reino eterno de los cielos. Puesto que es una situación espiritual, es un mundo invisible a nuestros ojos desnudos. Puesto que Dios ve el mundo invisible y conoce el fin desde el principio, instruye a sus hijos, no hagan esto. Hagan estas cosas. ¿Por qué haría eso?
Cuando creemos absolutamente que Dios nos conduce y nos guía por este camino, por nuestro propio bien, y que, en última instancia, se convertirá en una bendición para nosotros, ¿no podemos seguir al Cordero obedientemente donde quiera que nos guíe? Confirmemos este asunto a través del capítulo 28 de Deuteronomio. Veamos el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. ¿Cuándo sucederá esto? Así, podemos confirmar que todo fue porque Él quería darnos bendiciones. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿No es esto hacernos saber que hay una manera de que las bendiciones siempre nos sigan? Dios nos enseñó que siempre nos bendeciría en todo lo que hagamos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando obedecemos todas las palabras de Dios. Sin embargo, Dios también registró el caso contrario. A los que sean obedientes, Dios prometió muchas bendiciones, incluida la promesa: serán cabeza y no cola. Por el contrario, ¿qué sucede cuando se produce la desobediencia? Pasemos al versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta, y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. A partir de aquí, el versículo entra en extensos detalles sobre cómo todas estas maldiciones son consecuencia de la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, hoy, pensemos en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Dios, conociendo todas las artimañas de Satanás, ha dado las enseñanzas de los 66 libros de la Biblia a sus hijos para mostrarles cómo vivir una vida de salvación, y les ordena vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. El mundo espiritual no está limitado por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Cuando lo vemos desde la perspectiva del mundo tridimensional, hace 3500 años parece increíblemente antiguo, lo que lleva a algunos a pensar erróneamente: ¿podría ser demasiado arcaico aplicar los acontecimientos de aquella época a la época actual? Sin embargo, en el mundo espiritual, ya sea hace 3500 años u hoy, todo está en tiempo presente. En el capítulo 28 de Deuteronomio, el pasaje clasifica a las personas en dos grupos: los que viven una vida de obediencia y los que viven una vida de desobediencia. Puesto que Dios es muy consciente de las malvadas artimañas de Satanás, nos instruye a nosotros, el pueblo celestial que vive en los últimos días, a seguir solo lo que Él ha mandado para que podamos evitar tales peligros y trampas. ¿No contiene todo esto la profunda voluntad del amor de Dios, que está destinada a conducirnos al reino de los cielos? Seguir la palabra de Dios nos conducirá al reino de los cielos, y, por lo tanto, pensar que hacerlo está obsoleto o que es algo que solo harían los pueblos antiguos es un enfoque absolutamente erróneo. Si estas palabras no fueran necesarias en esta época, entonces no habría habido razón para registrar estas enseñanzas en Deuteronomio capítulo 28 en primer lugar. ¿No están de acuerdo?
Continuemos con 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15. Veamos el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que, ¿qué? Mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es la escena en la que el profeta Samuel se acercó al rey Saúl y le explicó las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Samuel preguntó: ¿por qué no destruyeron todo el ganado de los amalecitas? Saúl dijo: perdoné las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas como sacrificio a Dios. ¿Le dio Dios estas palabras porque no había recibido ningún sacrificio? Absolutamente no. Consideremos lo siguiente: ¿qué es mejor, la grosura de carneros o la obediencia a la palabra de Dios? Samuel verdaderamente apreciaba, amaba y respetaba al rey Saúl. Sin embargo, la historia registrada en la Biblia nos muestra que debido a su desobediencia a Dios, la gracia de Dios se apartó del rey Saúl y las consecuencias dejaron al profeta Samuel en un estado de luto, en el que sintió una gran tristeza por Saúl, más que cualquier otra persona. Como resultado, el rey Saúl acabó perdiendo toda la gracia que Dios le había concedido, llevándose a sí mismo a una posición lamentable. A través de la historia de Saúl, podemos ver las consecuencias perjudiciales a las que los actos de desobediencia pueden llevar a alguien. Vayamos al capítulo 23 de Segundo de Reyes. Después de que se encontrara el libro del pacto en el templo, en tiempos del rey Josías, vemos el momento en que se discutió el asunto de la Pascua. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón, y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué significa cuando la Biblia dice, confirmando así las palabras del pacto escritas en este libro? Cuando el rey expresó su determinación, obedeceré el pacto, condujo a un momento histórico en el que el pueblo demostró su fe al declarar que también obedecerían las palabras del pacto. Por lo tanto, Israel se deshizo de todos los ídolos que prevalecían en la tierra hasta ese momento, y guardó la Pascua de acuerdo con las enseñanzas del pacto de Dios. Podemos encontrar este registro histórico en Segundo de Reyes capítulo 23. Por esta razón, Dios dijo del rey Josías: no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Podemos confirmarlo en el capítulo 23 de Segundo de Reyes. Continuemos con el libro de Números capítulo 32 versículo 11. Números capítulo 32 versículo 11. ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob? Por cuanto, ¿qué sucedió? No fueron perfectos en pos de mí. Este fue el juicio que Dios asignó a los israelitas durante todo su viaje desde la tierra de Egipto a la tierra de Canaán. Porque no me han obedecido, no entrarán en la tierra prometida de Canaán que fluye leche y miel.
Versículo 12. Excepto Caleb hijo de Jefones Eneseo, y Josué hijo de Nun, que hicieron, fueron perfectos en pos de Jehová. A los que no pudieron entrar se les impidió entrar por su desobediencia, mientras que a los que pudieron entrar se les permitió entrar por su obediencia. Dios distinguió claramente entre los dos tipos de personas. Consideren el caso mencionado anteriormente. ¿Qué importancia tiene la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida de fe? Entrar en la tierra de Canaán es simbólico. Poder entrar en Canaán significa poder entrar en el reino de los cielos. Por el contrario, no entrar en Canaán indica estar en un estado en el que no se puede entrar en el reino de los cielos. Debemos grabar profundamente en nuestros corazones el juicio de Dios entre los que obedecen y los que no. Aquellos a quienes Dios dijo, no entrarán, todos murieron en el desierto. Ninguno de ellos pudo ver la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios permitió a Josué, Caleb y las generaciones jóvenes menores de 20 años entrar en la tierra. Al final, tales resultados se derivaron de la obediencia y la desobediencia. Teniendo esto en cuenta, incluso en esta época, cuando Dios nos manda, no es sin razón. Si hacen esto, serán tentados por Satanás, y eso conducirá a la muerte de su alma. Puesto que Dios lo sabe de antemano, no nos ha instruido a través de su palabra, diciendo, hagan esto y no hagan aquello. No debemos aceptar las enseñanzas de Dios como meros pensamientos humanos, sino creer firmemente que son mandamientos de Dios que debemos seguir y trabajar en nuestra salvación a través de una vida de obediencia. Pasemos al libro de Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 30 versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una frase muy importante, cuando le obedecen. Versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás, y, ¿qué debemos hacer? Oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con respecto a los asuntos de la obediencia, Dios siempre tiene bendiciones reservadas para los que le obedecen.
Sin embargo, mientras vivimos en este mundo, parece que hemos aprendido muchas cosas incorrectamente. Tendemos a pensar que seguir mis propios pensamientos, mis propios juicios, mis propios caminos, es lo más correcto. Sin embargo, si nuestros propios juicios y métodos entran en conflicto con la palabra de Dios, ¿no deberíamos tener fe para saber cuándo dejarlos ir? Cuando siempre nos preguntamos, ¿en dónde está la voluntad de Dios?, y actuamos de acuerdo con ella, Dios ha prometido no solo revertir todos los errores del pasado, sino también repararlos, abriéndonos así el camino para recibir bendiciones nuevamente. Este tipo de lección se puede encontrar abundantemente en toda la Biblia. Echemos un vistazo al libro de Hebreos capítulo 3 versículo 16. Capítulo 3 versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a, ¿quiénes son, aquellos que desobedecieron? Con respecto a los que desobedecieron, Dios incluso hizo un juramento, diciendo, nunca entrarán en mi reposo. Veamos el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué dice aquí acerca de no poder entrar a causa de la desobediencia? No pudieron entrar a causa de incredulidad. Así, podemos ver que, esencialmente, la fe comienza con la obediencia. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac como ofrenda en el monte Moriah. Abraham nunca desobedeció la palabra de Dios ni se aferró a su propia opinión. Fue porque Abraham sostuvo la voluntad de Dios como el estándar más alto y la guía en su vida. Cuando estaba a punto de ofrecer a su único hijo Isaac como sacrificio en el monte Moriah, Dios llamó a Abraham para que se detuviera y, en su lugar, le permitió ofrecer un carnero que él había provisto como sacrificio. ¿No es así? Dios observa cuidadosamente el grado de obediencia de la gente. Esto fue posible gracias a la fe de Abraham para obedecer plenamente la palabra de Dios. Noé no fue diferente. Dios le ordenó, construye un arca. Construir el arca no fue fácil. Requirió gastos significativos y una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo para reunir los numerosos materiales y construir el arca exactamente como Dios deseaba. Al considerar todas estas cosas, nos lleva a preguntarnos, ¿podría Noé haber emprendido tal tarea si no tuviera fe? Por lo tanto, recordemos hoy que toda fe comienza con la obediencia. Si obedecemos absolutamente cualquier palabra que Dios nos dé, entonces, ese camino es el camino de la bendición. Es porque Dios ya había preparado abundantes bendiciones y mostró el camino, por eso Noé recibió bendiciones, Abraham fue bendecido y Moisés también. ¿No es cierto que, en la Biblia, podemos ver la evidencia de que todos ellos vivieron una vida bendecida debido a esto? Lo mismo ocurrió con Josué y Gedeón. Cuando decimos, él tiene mucha fe o ella tiene buena fe, incluye el significado de esa persona obedece la palabra de Dios con mucha fidelidad y gracia. Solo entonces podremos decir que su fe es correcta y recta. Echemos un vistazo al libro de Hebreos capítulo 4 versículo 6. Capítulo 4 versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció, la buena nueva no entraron por causa de que les impidió entrar en ese reposo, desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo,
Por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, ¿qué deben hacer? No endurezcáis vuestros corazones. Un corazón endurecido conduce a la desobediencia. Puesto que conduce a la senda que impide la obediencia, Dios dijo, no endurezcan su corazón. Pasemos al versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, nunca olviden la tierra en la que los desobedientes no pudieron entrar y el reino de los cielos en el que los desobedientes no pueden entrar. Satanás nos tienta continuamente con diversos engaños para hacernos pensar, el otro camino es mejor que aquel. Satanás esparce varios tipos de tentaciones a nuestro alrededor, tales como, si hacen esto, será más divertido, si hacen esto, podrán tener más alegría, si hacen esto, les sucederán muchas más cosas felices. Sin embargo, reconozcamos correctamente por qué vinimos a esta tierra y sigamos la palabra de Dios exactamente como fue dada. El gozo, el placer, la felicidad y una paz desbordante nos están preparados en el reino de los cielos. Por eso me gustaría pedirles una vez más que los alcancen allí. Dios vino a esta tierra para nuestra salvación. Por lo tanto, les pido que se conviertan en el resto de la descendencia de la mujer, que sigue al Cordero donde quiera que vaya, y así sean la sal y la luz del mundo. Con la esperanza de que seamos el pueblo de Dios, capaces de salvar al mundo y a la humanidad dando muchos buenos ejemplos a todos los pueblos del mundo, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.